Bienvenidos, esto es Ucrania Hoy, yo soy Darina Hutskawo y les presento toda la información más importante de esta mañana. Las fuerzas de defensa ucranianas organizaron un verdadero espectáculo de fuegos artificiales contra los objetivos estratégicos del agresor ruso. Fuerzas ucranianas, incluyendo misileros, artillería, tropas especiales y drones con misiles Bars y Neptuno, destruyeron objetivos clave rusos. Impactantes imágenes en Krasnodar. Esto es Ucrania Hoy, con Darina Hutskawo. En la región de Krasnodar ardía tanto que incluso los funcionarios locales empezaron a entrar en pánico. Informaron que fue uno de los ataques más masivos, de gran envergadura, de todo el tiempo. El alcalde de Novorossiysk confirmó sobre los daños sufridos y ocasionados a 7 edificios de varios pisos, así como a casas particulares, viviendas privadas y residencias familiares. Y, como suele ser habitual, el Ministerio de Defensa ruso, tal como lo hace normalmente, contó una vez más el cuento de que lograron derribar, según sus propias declaraciones oficiales, un total de 249 drones enemiigos. Y lo más importante de todo, la defensa antiaérea rusa, en un hecho que lamentablemente se repite, volvió a acertar una vez más contra los suyos, es decir, contra sus propias fuerzas o instalaciones. Sí, eso es todo. Taganrog también fue consumido por el fuego esta noche. El ataque al gigante de reparación de aviones, el tanque Bariev y la unidad de drones Atlant Aero convirtió el territorio en un frente de incendio total. Es probable que los rusos hayan perdido su laboratorio volador único con armas láser, el avión A-60. Solo tenían 2 de esos. Esperamos la confirmación oficial, pero la magnitud de los incendios habla por sí sola. En las imágenes se ve un incendio dentro del hangar en Taganrog. Allí, según datos preliminares, se encontraba un bombardero estratégico Tu-95MS que estaba siendo modernizado. La Federación Rusa destinó $270 millones para la actualización de 6 de estos aviones. Uno de ellos ya está fuera de servicio. No solo la aviación está en llamas en este momento, también han sido alcanzadas otras infraestructuras importantes, como la terminal petrolera de Sheskharis, ubicada en la ciudad portuaria de Novorossiysk, y la refinería de Tuapse, ambas situadas en la región del Mar Negro. Durante los recientes ataques se han producido daños en los tanques de petróleo que almacenan grandes cantidades de combustible y también ha resultado afectada una lanzadera del sistema de defensa aérea S-400. Estos incidentes han provocado daños materiales considerables y han generado preocupación tanto entre las autoridades como en la población local, debido a los posibles riesgos económicos y ambientales que pueden derivarse de estos hechos. La defensa antiaérea rusa dispara contra los propios rusos y, como siempre, con alta precisión. Vamos, vamos, vamos. Oh, ha volado. Bueno, vamos. No hay pánico porque los soldados huyen de su propia defensa antiaérea. No hay ningún pánico. Los militares rusos huyen de su propia defensa antiaérea. Rusia se precipita rápidamente en la oscuridad. Y el frío. Cada ataque a las infraestructuras energéticas de Ucrania se devuelve de manera simétrica y aún más dolorosa. Y si antes los ucranianos usaban principalmente drones, ahora están utilizando sus propios misiles de largo alcance, Flamenco y Neptuno. Los misiles estadounidenses ATACMS también funcionan como dioses. El ejército ruso experimentó de primera mano cómo son las armas modernas, y esta tendencia solo está ganando impulso. El término ucranio, también conocido como drones de largo alcance, el ejército ruso enfrenta armas modernas ucranianas. Drones ucranianos afectan Donbass.
La industria de defensa ucraniana se está desarrollando rápidamente. Kiev está aumentando su capacidad para atacar en lo profundo del territorio ruso. Missiles Stop Oil. Novorossiysk. La industria de defensa ucraniana avanza. Kiev aumenta su capacidad para atacar dentro de Rusia. El único argumento en cualquier negociación y acuerdo con el agresor es un poderoso ejército ucraniano y la producción propia a gran escala de medios de ataque de largo alcance. ¿A dónde hemos llegado? Vaya atracción. Esto es Belgorod. Aquí, en resumen, no hay electricidad en ningún lado en Belgorod. El único argumento en cualquier negociación y acuerdo con el agresor es un poderoso ejército ucraniano y la producción propia a gran escala de medios de ataque de largo alcance para poder de alguna manera llevar esta guerra a un punto muerto para los ataques. A objetivos militares de los invasores en los territorios ocupados, así como en las regiones fronterizas, se atacan objetivos militares en zonas ocupadas y fronterizas. Bares, Polianitsia, Peklo, FP1, FP2 y Lituania. Los volúmenes de producción de drones de ataque en Ucrania son tales que Rusia, en particular Moscú, recibe la visita de cientos de drones prácticamente cada día. Estas son las dos ciudades que están más protegidas por los sistemas de Ucrania. Produce tantos drones de ataque que casi a diario atacan ciudades rusas fuertemente defendidas como Moscú y Leningrado. Además de los drones, también se utilizan. Ucrania ha establecido la producción de sus propios misiles guiados. Se trata del Largo Neptuno, con un alcance aumentado de hasta 1000 kilómetros y una cabeza de combate de aproximadamente 260 kilogramos. Y por supuesto, el Flamingo. Su alcance de impacto es de hasta 3000 kilómetros y 1000 kilogramos. Cabeza de combate nacional común. Que aporta una cabeza de combate de 1 tonelada de peso. Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles dejan fuera de servicio el objetivo con el golpe. En los ataques a objetivos militares se utiliza armamento de los aliados occidentales de Ucrania. Los misiles británico-franceses Storm Shadow, así como los estadounidenses ATAK-MS, con los que recientemente las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Povoronich. Últimamente, los objetivos de la infraestructura energética de Rusia están cada vez más en la mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dejando sin luz a los ucranianos. Putin también condena a los rusos a un apagón. Teniendo en cuenta las particularidades climáticas de la Federación Rusa y las características técnico-tácticas de los medios de ataque de Ucrania, la Federación Rusa espera un invierno severo, en el sentido literal y figurado de la palabra. Putin también condena a los rusos a un apagón. Las fuerzas de defensa Trabajan no solo en la retaguardia, sino también en el frente. Los ocupantes hierven en el caldero de la guerra. Trabajan en la retaguardia y el frente. Los ocupantes hierven en la guerra. 3 pelotones menos en un día. En Pokrovsk los rusos fracasaron, la ciudad resistió. En el sur el avance ocupante se desmoronó en Adruske y en Kupiansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron. Además, un helicóptero enemigo Mi-8-. Parte de la región ocupada de Donetsk quedó en oscuridad total, paralizando a las tropas rusas. Sobre lo que ocurre en el frente y alrededor en este momento, a continuación. En el último día, 3 pelotones fueron eliminados y más de un pelotón resultó herido. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio detalles de los combates por Pokrovsk. Así, las fuerzas de defensa destruyeron a 60 asaltantes rusos que, en medio de la niebla, intentaban avanzar hacia el centro de la ciudad y consolidarse allí. Otras 23 personas resultaron heridas. Como resultado, el intento de irrupción de los ocupantes fracasó. Sin embargo, el enemigo por ahora mantiene sus posiciones anteriores.
Según el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente se están llevando a cabo acciones de búsqueda y asalto, y toda la ciudad, de hecho, sigue siendo una zona gris. Al que entró días antes. Según el mando militar ucraniano, se realizan acciones de búsqueda y asalto y la ciudad sigue siendo una zona gris. El enemigo, que entró por los suburbios del norte de Pokrovsk, ya ha creado una cabeza de puente abastecida logísticamente. Ahora, la zona gris cubre casi toda la ciudad. La línea de defensa del norte, en el extremo norte de Pokrovsk, hoy está defendida por paracaidistas. Otra dirección que aparece regularmente en los informes militares es la de Kupiansk. A pesar del informe de Gerasimov sobre el supuesto cerco de unos 5.000 militares ucranianos allí, nuestro mando desmiente esa información. Al contrario, informan sobre los éxitos y el avance de la defensa territorial. Paracaidistas defienden el norte de Pokrovsk. En Kupiansk, el mando niega el cerco y reporta avances, aunque el enemigo sigue allí. Se han activado. Las fuerzas de defensa están demostrando su poder. Estos son movimientos graduales, no se trata de operaciones de contraofensiva bruscas, sino de acciones de contraataque. Sin embargo, esto lleva a que nuestras fuerzas de defensa logren recuperar algunas posiciones tácticas que se habían perdido hace unas semanas o meses, precisamente en la ciudad de Kupiansk. Los rusos también se han activado en el sur de nuestro país, dirección de Zaporilla. Los rusos también están activos en el sur de nuestro país. La dirección de Zaporilla, de donde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaba reservas para Pokrovsk, durante varias semanas traía noticias bastante preocupantes. Sin embargo, ahora la situación se logró estabilizar. La ofensiva activa, que como declararon se inició hace una semana, no se está llevando a cabo. Ahora también estamos atacando con potencia de fuego a las reservas. Es especialmente importante que hayan comenzado a contraatacar. ¿Situación? En Zaporilla. Según los analistas, la situación en Zaporizhia sigue siendo difícil. El enemigo continúa retirándose y grupos de sabotaje penetran en aldeas controladas por Ucrania a través del fondo del embalse de Kakhovka. Sin embargo, estos ataques fracasan una y otra vez. Los rusos volvieron a fracasar en su intento de tomar Stepnogorsk. O incluso los edificios de varios pisos en el sur del asentamiento. Solo el té y la lengua están bajo control del enemigo. Los diputados permanecieron en este lugar. Pero al avanzar en campo abierto, el enemigo sufre allí pérdidas colosales gracias a nuestra artillería, debido a que la ausencia de cobertura natural en el terreno permite que nuestros cañones apunten con mayor precisión y eficacia sobre las tropas enemigas. Que a los ocupantes ya no se les proporciona equipo y se les envía a la ofensiva exclusivamente a pie. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa logran practicar no solo en la línea del frente, sino también en la retaguardia de la Federación Rusa. El siglo pasado, en particular, estuvo marcado por un acontecimiento sin precedentes. Ellos tiran de... Ucrania derribó un helicóptero ruso con un dron, iniciando una nueva etapa. Los ucranianos atacaban con drones FPV convencionales desde una distancia máxima de varias decenas de kilómetros y con cabezas de combate de 1,5 kilos. En este caso, vemos que no fue necesario acercar el dron al helicóptero, precisamente gracias a una potente cabeza de combate. Pero por otro lado, esto ocurre, como pueden ver, a otra altitud a la que posiblemente los FPV convencionales de nuevo no llegarían. Y lo que es muy importante, como se considera, dicen algunos historiadores, no es necesario. También sufrieron las zonas ocupadas. Parte de la región de Donetsk quedó sumida completamente en un apagón total y absoluto, afectando a miles de personas. Lo que paralizó parcialmente el mando de las tropas rusas. Entre más de una decena de ataques exitosos en 1900, cabe destacar las explosiones en Dokuchayevsk. Los analistas aún debaten si el resplandor nocturno fue resultado de una central eléctrica o de un depósito de municiones. Sea como sea, ambos suponen en última instancia un golpe a la logística, porque si se destruye la subestación, el grupo pierde electricidad.
Si el ataque es contra el depósito de municiones, el grupo pierde proyectiles. Eso es realmente importante. Explosiones en Dokuchayevsk. Al mismo tiempo, los combatientes en el lugar confirman esta información. En particular, debido a los ataques a la logística rusa en Donetsk, los grupos de asalto han perdido el suministro constante de reservas y armamento y han reducido el ritmo de avance en Pokrovsk. Impactante. Es una trampa. Declaración impactante. Ninguna paz, ningún alto el fuego, ninguna esperanza de negociaciones adecuadas. Putin simplemente no tiene intención de firmar nada. El conocido publicista Vitaly Portnikov prácticamente da la voz de alarma. Nos están arrastrando a una trampa de acuerdos falsos y a la sociedad ucraniana intentan imponerle una elección que en realidad no existe. Portnikov lo afirma directamente. La discusión actual sobre el plan de paz es una falsa y artificialmente creada disyuntiva. Nos obligan a debatir sobre la capitulación en lugar de la verdadera cuestión. Portnikov lo afirma directamente. La discusión actual sobre el plan de paz es una falsa y artificialmente creada disyuntiva. Nos obligan a discutir la capitulación en vez de la verdadera cuestión. ¿Acaso el propio Putin quiere la paz? Portnikov responde con dureza. Putin no. Él solo los ve como una herramienta. No necesita ninguna negociación. Él solo las ve como una herramienta para continuar la guerra y evitar las sanciones. La negativa de Putin a aceptar un alto el fuego es un claro indicador de que ninguna negociación de paz llevará a resultados, porque en ellas no está Rusia ni su interés. Portnikov lo compara con una farsa y lo llama el destino del tristemente célebre acuerdo sobre minerales. Esto no tiene nada que ver con la paz. En su duro análisis, Portnikov explica que cualquier documento de paz entre el Ministerio y Ucrania no tiene ningún valor, porque nunca sobre cómo el entorno de Trump y los intermediarios rusos intentan eludir las sanciones petroleras. Sanción. Portnikov dice que un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Ucrania no vale, ya que Rusia no lo firmará. Ningún acuerdo será firmado por Rusia. Sin Rusia no habrá final para la guerra. Portnikov dice que la guerra terminará cuando Putin entienda que ya no puede destruir Ucrania. No antes, no por negociaciones ni planes, solo cuando Putin lo entienda. No será a través de negociaciones ni planes, solo por su derrota o desesperación. Cuando Putin quiera un alto el fuego, no necesitará ninguno. Trump cambiará el enfoque de Putin. ¿Cuándo sucederá? Nadie lo sabe, ni siquiera Putin. Depende de nosotros, de Occidente y de cuánto tiempo resistamos. Y Portnikov esto dependerá tanto de la presión occidental como de la disposición de Ucrania a seguir resistiendo la agresión. Si Putin no quiere la paz, ¿qué piensan del plan de paz aquellos que están luchando? Mientras en Washington y Kiev los grupos diplomáticos reescriben el proyecto. Allí donde cada día decide la vida. La BBC preguntó a 6 combatientes y sus reacciones oscilan entre la protesta categórica y el acuerdo agotado con cualquier cosa, con tal de que esto termine. Yaroslav, del este de Ucrania, dice que el plan de paz de Estados Unidos es una porquería. La BBC consultó a 6 combatientes ucranianos sobre el plan de paz de EEU. Sus respuestas van del rechazo al cansancio. Yaroslav y Stutzer lo consideran inaceptable y vergonzoso. Y otra postura silenciosa y cansada, la voz de personas que durante años han mantenido la línea de defensa. Ya es hora de al menos hablar de algo. Llegar a un acuerdo. Esto es lo que dijeron los militares que hablaron con la BBC sobre algunos puntos clave del borrador inicial del plan de paz de Estados Unidos. Y mientras los combatientes ucranianos hablan de manera directa y sin filtros, la política mundial estalla justo ante nuestros ojos. Lo que parecía una maniobra diplomática se ha convertido en una auténtica tormenta geopolítica.
El plan de paz de Trump ha encendido una caldera dentro de Estados Unidos. Ucrania hace declaraciones contundentes. Zelensky lo ha logrado. La fórmula de la paz se está redactando en beneficio de Kiev. Moscú empieza a ponerse nerviosa. Todos los intentos de salir victorioso se desmoronan en un instante. A Putin se le tambalean las piernas. ¿Qué esperar ya para mañana? ¿Se pondrá finalmente Washington del lado de Ucrania, dando la espalda a Moscú? De todo esto hablaremos en breve. Las negociaciones en Ginebra sobre el plan de paz de Trump son de importancia crucial. En ellas participaron representantes de Estados Unidos, Ucrania y asesores de seguridad nacional de Francia, Reino Unido y Alemania, según el proyecto estadounidense del plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Ucrania se acerca a este proceso. En Ginebra se discute el plan de paz de Trump para Ucrania con la participación de Ucrania, que defiende claramente sus intereses. La reunión fue la más productiva y sustancial de todas las que se habían celebrado hasta ahora. La reunión, la más productiva, buscó acordar próximos pasos con asesores de Trump, Witkoff y Rubio. La oficina del presidente de Ucrania quiere trabajar rápido por la paz. Ucrania no quiso la guerra y hará todo para terminarla con dignidad. Nunca será un obstáculo para la paz. Los aliados de Ucrania buscan reescribir la propuesta de Trump que, en su opinión personal y en este contexto, será beneficiosa para Rusia. No están de acuerdo al menos con 4 puntos. Nosotros seguimos firmemente el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las restricciones propuestas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto equivale a una castración militar y hace que Ucrania sea permanentemente vulnerable a una tercera invasión. Los líderes de los estados europeos acordaron tomar el proyecto como base y expresaron su disposición a trabajarlo conjuntamente. Tenemos un progreso muy bueno y nos estamos moviendo hacia una paz justa y duradera. Ucrania sigue siendo vulnerable a futuros ataques, pero los líderes europeos han acordado trabajar juntos para lograr una paz duradera. Hay avances importantes y Estados Unidos, nuestro gran amigo, apoya este esfuerzo. Kellogg confía en que Trump podrá poner fin a esta guerra. Trump y su equipo confirmarán esta paz. Kit Kellogg está seguro de que Trump podrá poner fin a esta guerra. La base del acuerdo ya ha sido formada. Estamos casi en la recta final para terminar la guerra. En el plan hay cosas que es mejor detallar y explicar. También habrá garantías de seguridad, cuyo principal garante deben ser los Estados Unidos para evitar los errores del Memorándum de Budapest. Y los acuerdos de Minsk. Actualmente, los medios informan que Trump ha nombrado a Driscoll, amigo y excompañero de clase del vicepresidente J.D. Vance, como su nuevo representante especial. Es muy posible que sea él quien colabore en paralelo con Kit Kellogg, quien en enero podría dejar la administración. Washington sigue insistiendo en la promoción de su plan de 28 puntos. Según este plan, Ucrania debe hacer concesiones territoriales a Rusia y reducir su ejército. Estados Unidos y Europa se comprometen a financiar la reconstrucción de Ucrania a partir de la Federación Rusa. Las sanciones se levantarán por etapas y Moscú En la ciudad de Washington, representantes de varios países se reúnen para firmar un acuerdo importante sobre una cuestión relevante, en una ceremonia oficial que marca un paso significativo en la cooperación internacional. El plan de paz para Ucrania fue filtrado. No, está lejos de ser definitivo. Nos gustaría lograr la paz. Esto debió haber sucedido hace mucho tiempo. La guerra entre Ucrania y Rusia nunca debió haber ocurrido. Si yo hubiera sido presidente, Trump afirmó que su plan de paz aún no es definitivo y que la guerra entre Ucrania y Rusia nunca debió ocurrir. El viernes, Zelensky habló a los ucranianos que Ucrania hoy se enfrenta a una elección difícil y corre el riesgo de perder o su dignidad o a su socio clave. Ahora es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es de las más duras. Ucrania puede enfrentarse a una elección complicada, perder la dignidad o arriesgarse a perder a su socio clave.
Hoy Ucrania está ante una difícil elección y corre el riesgo de perder su dignidad o a su socio clave. Ucrania está bajo presión y debe tomar una difícil decisión, según fuentes del Kremlin. Debería verse más como la base de un acuerdo futuro que como un acuerdo que Putin firmará oficialmente. Sí, claro. Si en Kiev no quieren discutir la propuesta del presidente Trump y se niegan a hacerlo, tanto ellos como los belicistas europeos deben comprender que los derribos ocurridos en Kupianska necesariamente se repetirán en otros sectores clave del frente. El tamaño del ejército y el uso de un ejército militar congelado. No tan rápido, pero esto se repetirá. Esto nos conviene. Moscú rechaza las garantías, el tamaño del ejército y el uso de activos rusos congelados para Ucrania. Recibimos este texto por el canal estadounidense y considero que puede sentar las bases. El Kremlin está creando condiciones informativas para rechazar el acuerdo, ya que Rusia no está interesada en hacer concesiones territoriales, según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. La victoria de Rusia no es inevitable. Ucrania y Occidente pueden aprovechar varias debilidades clave de Rusia para obligar al Kremlin a sentarse a negociar y hacer concesiones reales. Al mismo tiempo, el Kremlin se enfrenta a crecientes problemas relacionados con los recursos materiales y humanos. Que siguen complicando la capacidad de Moscú para sostener la guerra y prolongarla. Por eso, la Federación Rusa está muy interesada en obligar a Ucrania a ceder territorios críticamente importantes que las fuerzas rusas difícilmente podrán conquistar. Por eso, Gerasimov, al informar a Putin sobre la situación en el frente, sigue exagerando los éxitos. Y Putin le sigue el juego para forzar a Ucrania y a Occidente a aceptar las exigencias rusas en las negociaciones. El plan de paz de Estados Unidos lo puso todo patas arriba. Acuerdos secretos con Moscú y los primeros detalles del fin de la guerra. El mundo en tus oídos. Putin está a un paso de la rendición. Un momento histórico. El jefe de la Casa Blanca está lanzando amenazas. ¿A quién van dirigidas estas amenazas y qué consecuencias podría tener la fórmula de paz de Trump para ambas partes? De esto hablaremos en un momento. Un plan sin Ucrania, negociaciones sin el Congreso. Ya están discutiendo sobre Ucrania, la venden, la revenden y la vuelven a vender. La administración de la Casa para Trump dio luz verde a un plan de paz de 28 puntos. Un documento que se elaboró en secreto durante las últimas semanas con representantes de la Federación Rusa, pero sin la participación de Ucrania. El presidente dejó claro que ha llegado el momento de detener los asesinatos y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump considera que hay una oportunidad de terminar esta guerra absurda si se muestra flexibilidad, declaró un representante de la Casa Blanca. El principal arquitecto del plan fue el enviado especial Steve Witkoff, quien, junto con el negociador ruso Kirill Dmitriev, se reunió en Miami para discutir los parámetros del futuro acuerdo. En la elaboración también participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno del presidente Jared Kushner. El plan se centra en proporcionar garantías de seguridad a ambas partes para asegurar una paz duradera. Incluye lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, afirma uno de los funcionarios estadounidenses. El propio documento se mantiene en secreto por ahora, pero las fuentes han revelado algunos de sus detalles. Así, los 28 puntos están divididos en 4 bloques clave: la paz en Ucrania, las garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Y aunque en la Casa Blanca aseguran que el plan contiene lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, los detalles del proyecto generan cada vez más preguntas. Todos sus esfuerzos han llegado a un punto muerto y ahora, al parecer, intentan abrirse paso en diferentes frentes. Según información de los medios occidentales, el plan prevé la transferencia a Rusia de territorios en el este de Ucrania, principalmente partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente permanecen bajo control de Kiev. De hecho, esto supone aceptar las exigencias rusas respecto al Donbass, aunque a Moscú le tomaría años conquistar estos territorios por la vía militar. Actualmente, Ucrania controla aproximadamente el 15% de la región.
Según la versión de Trump, estas zonas deberían convertirse en áreas desmilitarizadas formalmente bajo control ruso, pero sin presencia de tropas. Al mismo tiempo, el país terrorista supuestamente pagaría un alquiler por la administración del Donbass. Formalmente, Ucrania no cambia sus fronteras, pero de hecho permite que Moscú administre el territorio a cambio de dinero. Para las regiones de Jersón y Zaporilla, se propone congelar la línea del frente en las posiciones actuales. Los detalles aún no se han revelado. El plan también limita al ejército ucraniano, reducción de efectivos, prohibición de misiones extranjeras, restricciones en los sistemas de armamento, incluyendo medios de ataque de largo alcance. El documento menciona la reducción de la ayuda militar estadounidense y la prohibición de desplegar tropas occidentales en territorio ucraniano tras el fin de la guerra. De hecho, esto equivale a renunciar al ingreso en la OTAN, algo que Moscú ha estado promoviendo desde 2014. A cambio, la Federación Rusa promete no atacar a Ucrania ni a otros países europeos y formalizar esto legalmente. Me parece que la administración considera que lo que ha cambiado es que ahora Zelensky tiene problemas y que Zelensky está políticamente debilitado desde el punto de vista de la Casa Blanca y posiblemente por eso Trump guarda silencio y no se pronuncia de ninguna manera al respecto para no atraer más apoyo a Zelensky al criticarlo. Entiendo que no toda crítica ayudará a Zelensky y a su popularidad, pero en principio vemos que el presidente guarda silencio y solo podemos buscar diferentes razones. Pero desde el punto de vista de la administración, ellos ven que hay un escándalo en Ucrania, ven que el presidente de Ucrania ahora posiblemente acepte un acuerdo al que antes no habría accedido. No sabemos hasta qué punto esto es una realidad, pero vemos que aún hay intentos de Witkoff, Dmitriev, quienes intentan unirse en su éxtasis amoroso y empezar a hacer dinero. Y eso es lo principal que quiere esta administración. Y que la gente simplemente ignore a Ucrania, eso es lo que quiere Rusia. Pero Ucrania sigue siendo una piedra en su zapato. Además, en el plan de paz de Trump hay un punto sobre el reconocimiento del idioma ruso y garantías para la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Una posición que el Kremlin ha estado promoviendo durante décadas. Esto es la preparación de Ucrania para ser absorbida por el Imperio ruso. La reacción al respecto es ambigua. Algunos senadores y congresistas se enteraron del proyecto por la prensa. Lindsey Graham enfatizó que cualquier paz solo es posible si existen firmes garantías de seguridad para Ucrania. Todd Bacon comparó las acciones de Trump con Múnich en 1938, advirtiendo que intentar apaciguar al agresor sin la participación de las víctimas solo acelera nuevas amenazas. En Estados Unidos y Europa consideran que el plan puede ser ajustado tras consultas con Kiev, pero los escépticos están convencidos de que el marco propuesto cambia radicalmente el equilibrio de poder, aumenta la presión sobre Ucrania y fortalece la posición de Rusia. Al mismo tiempo, la administración de Trump insiste en que el objetivo del documento es poner fin a la guerra y lograr una paz duradera, utilizando la flexibilidad y los mecanismos de negociación en lugar de la escalada militar. Pronto veremos linchamientos organizados. Polonia está siendo sacudida por una ola de ataques contra ucranianos. Los expertos están dando la voz de alarma. Urgente. En Polonia está ocurriendo lo que hasta ayer parecía imposible. Una ola de odio, estallidos de agresión, un peligroso auge de los movimientos de derecha. Sociólogos polacos advierten que el país se dirige hacia linchamientos organizados de ucranianos. Esto no se había visto en décadas. En Polonia, el número de crímenes contra ucranianos está aumentando drásticamente, y los expertos coinciden en que ya no se trata de incidentes aislados. Se trata de un brote sistemático de xenofobia, alimentado tanto por la propaganda rusa como por los populistas de derecha locales. El portal polaco Onet documenta una serie de ataques en los que los ucranianos son agredidos directamente en las calles al grito de «vuelvan a casa» o «váyanse al frente, banderistas». Y en medio de esta ola de odio están las historias de personas comunes que lo sienten cada día. Esto es lo que contó un ucraniano que ya llevaba 10 años viviendo en Polonia. Sus palabras son un grito de dolor. Más de una vez ha pasado que, cuando alguien escuchaba que hablábamos nuestro idioma, reaccionaba de inmediato de forma agresiva. Y esto sucede en el tranvía, en la tienda y en otros lugares públicos. Una vez, un hombre simplemente me insultó en la parada sin ningún motivo. Me dijeron que era un parásito y que debía volver a mi país. El análisis de los especialistas confirma que esto no es una casualidad. Es el resultado de la propaganda del miedo y la manipulación.
Los sociólogos explican por qué los polacos de repente empezaron a mirar a los ucranianos con odio. La agresión es provocada por una propaganda antiucraniana dirigida. Al mismo tiempo, creen que los ucranianos viven a costa del Estado y que les quitan el trabajo. Y lo que es más peligroso, a este fomento del odio se han sumado dos fuerzas a la vez: las estructuras rusas y los políticos locales que juegan con los miedos. Por un lado, sabemos muy bien que Rusia está involucrada en esta desinformación, deseando aumentar la hostilidad de los polacos hacia los ucranianos. Por otro lado, tenemos populistas internos que también se han sumado. Y ahora, palabras que suenan como una sirena de alarma. Es la predicción de un profesor que te deja helado por dentro. Él advierte sobre lo que podría suceder en un futuro muy cercano. En mi opinión, lo que hacen Brown, Benkievich y otros similares ya está preparando el ambiente para un pogromo. Hace mucho que no veíamos algo así, pero esta antipatía hacia los ucranianos puede tomar tal forma que pronto veremos los primeros linchamientos organizados y no solo casos aislados de agresión. Y ahora tenemos una explicación del embajador de Ucrania en Polonia, Vasyl Bodnar. Él explicó que la tensión actual no es una casualidad ni una catástrofe surgida de la nada, sino un proceso social complejo que tiene causas naturales. El embajador propone mirar la situación con objetividad y la explica con un ejemplo sencillo y comprensible para todos. Imaginen su propio apartamento, en el que han alojado a una persona extraña, y esa persona lleva viviendo con ustedes por 4º año. Al principio intentan adaptarse juntos, cocinan, pasan el tiempo libre, pero después de un tiempo se crean condiciones que ya no les resultan tan cómodas. El embajador enfatizó que esta cuestión es realmente muy compleja y multifacética. Por supuesto, la razón principal es la significativa presencia de refugiados ucranianos en Polonia debido a la agresión rusa. También influye en el trabajo de la propaganda rusa, la politización de cuestiones históricas, así como los estereotipos y mitos. Por ejemplo, recientemente algunas fuerzas de derecha han estado promoviendo la idea de que los ucranianos podrían crear su propio partido político tras obtener previamente pasaportes de ciudadanía polaca. Según él, en realidad, no todos los ucranianos que se encuentran en territorio polaco vinculan su futuro y sus perspectivas con este país. Analizamos las estadísticas de los últimos 5 años y aproximadamente 26.500 ciudadanos originarios de Ucrania obtuvieron la ciudadanía polaca. De los 2 millones de nuestros ciudadanos, esto representa solo el 1,5%. A pesar de ello, la mayoría de los ucranianos que llegaron a Polonia después de 2022 planean regresar. Pero entre todo esto hay algo que permanece inmutable, y eso es lo principal. Polonia sigue siendo nuestro aliado estratégico. Y cuando se trata de la guerra, allí no solo apoyan a Ucrania, sino que pasan a un modo de ayuda máxima. Y justo ahora, un shock para Moscú. Varsovia moviliza fuerzas y envía armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania con renovada energía. Esto no es solo apoyo, es alcanzar un nuevo nivel. Polonia activa el modo máximo de alianza, y esto hay que verlo. Los almacenes polacos se vacían porque todo va hacia Ucrania. Los trenes cargados de equipo avanzan a toda velocidad. Esta es una escala que Moscú definitivamente no esperaba y que hace que en el Kremlin tiemblen las rodillas. Más de 120.000 millones de zlotys, o 4.000 millones de dólares. Esa es la considerable suma que Polonia ha gastado en ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala. Se trata tanto de apoyo humanitario como militar. Polonia fue uno de los primeros países en entregar a Ucrania tanques, municiones y equipo de defensa a gran escala. En 2022 a 2023 entregó, en particular, más de 300 tanques, así como transportes blindados, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, drones, morteros, fusiles automáticos y más de 100 millones de cartuchos. También se enviaron a Ucrania 10 aviones y helicópteros. En los años 2022 a 2024, Polonia entregó a Ucrania 47 paquetes de ayuda militar. El valor del equipo entregado solo en 2022 ascendió a 7,23 mil millones de zlotys y en los años 2023 a 2024 a otros 5,63 mil millones. Polonia también entregó más de 19.500 terminales Starlink, proporcionando a las Fuerzas Armadas de Ucrania una conexión satelital estable. Esto representó casi la mitad de todos los terminales que se utilizaban en Ucrania hasta finales de 2023.
La ayuda polaca a Ucrania no es resultado de un entusiasmo romántico, sino que es muy pragmática. Nuestros vecinos entienden que si Ucrania cae, Polonia será la siguiente. Después de todo, una Ucrania en guerra le da a Europa tiempo para prepararse mejor ante las amenazas. Este tiempo es necesario y no tenemos derecho a perder ni un solo minuto. Por cada minuto tendremos que responder. 318 tanques fueron entregados a Kiev y Varsovia, entre ellos los modernizados T-71, M1R, PT-91 y Leopard 2. Esto es más de lo que ha entregado cualquier otro. El valor total de la ayuda gratuita, incluyendo la formación, la logística, las reparaciones y el apoyo médico hasta marzo de este año, superó los $4.000 millones. En particular, en 2022 ascendió a $1.600 millones y en 2023 y 2024 a $1.300 millones. Polonia también proporcionó ayuda militar a Polonia, 586 vehículos blindados, 137 sistemas de artillería, 10 helicópteros, Mi-24, 10 cazas MiG-29, 287 sistemas portátiles de misiles antiaéreos, 44 misiles aire-aire, más de 100 unidades de armas ligeras, 89 morteros, 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad y más de 100 millones de municiones. Además de la ayuda gratuita, solo en 2022 y 2023 Ucrania compró armamento a Polonia por más de 2.200 millones de euros. El mayor contrato fue el acuerdo por 56 obuses autopropulsados Krab. De ellos, 36 ya han sido entregados. Los países están estableciendo la producción conjunta de armamento y equipo. Las partes acordaron la producción conjunta de municiones de tanque de 125 milímetros. También está previsto producir conjuntamente otros tipos de armamento y equipo militar, incluyendo la instalación de fábricas de empresas polacas en Ucrania. Es necesario movilizar la industria. La industria polaca y ucraniana debe realizar inversiones conjuntas no solo durante la guerra, sino también para desarrollar su potencial de disuasión. Estas iniciativas son muy necesarias. También es muy importante para nosotros mejorar las relaciones económicas. Apoyamos a Ucrania. Polonia se ha convertido en el principal centro de suministro de armas para Ucrania. También, durante la guerra, más de 30.000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento en el territorio del país. Con cada año de guerra, la ayuda y la cooperación conjunta entre Polonia y Ucrania solo se fortalecen. Urgente. En Polonia han sonado las sirenas. Ha comenzado. Rusia está desestabilizando a Polonia y preparando el terreno para la escalada. El país entra en un ritmo inquietante. Saboteadores invisibles, drones nocturnos, una explosión cerca de Lublin. Todas son piezas de un peligroso juego que en estos momentos está avivando el Kremlin. Impactante. Parece que en los despachos de Putin se ha tomado precisamente esa decisión. ¿Logrará Varsovia adelantarse a los acontecimientos? De todo esto hablaremos en un momento. ¿Rusia ha atacado a Polonia? Ahora, el término más comúnmente utilizado actualmente es guerra híbrida. Y se puede decir que ya está en marcha, porque en Polonia constantemente suceden cosas. Desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, la vecina Polonia también ha estado sistemáticamente bajo amenaza. Y si antes solo los políticos y los estadistas hablaban de una posible guerra de Rusia contra Polonia, con el tiempo esas predicciones empezaron a hacerse realidad. El punto álgido llegó en septiembre de 2025, cuando cerca de una veintena de drones rusos cruzaron el espacio aéreo de Polonia. Una parte significativa de ellos entró desde Bielorrusia. 4 drones fueron derribados. Los militares polacos declararon que en septiembre la amenaza de los drones rusos era completamente real. Por ahora, las medidas de respuesta que actualmente está tomando Polonia son principalmente de carácter diplomático y aún no han pasado a un carácter militar. Pero si hablamos del liderazgo militar del país, este afirma abiertamente que Rusia se está preparando para un posible ataque contra Polonia y Polonia también está tomando las medidas correspondientes. No solo se trata de drones, en los últimos días en Polonia se produjeron varios actos de sabotaje en el ferrocarril. En particular, se dañó un tramo de las vías que conduce a la frontera polaco-ucraniana. El primer ministro del país, Donald Tusk, enfatizó que se trató de actos de sabotaje. Según él, 2 ucranianos son sospechosos de los atentados. Llegaron a Polonia desde Bielorrusia y tras los sabotajes huyeron de regreso. Si los polacos
hubieran logrado detenerlos, se enfrentarían a penas de prisión bastante largas. Esto en general significa que eran personas dispuestas a venderse a Rusia por dinero. Las fuerzas del orden polacas están convencidas de que los ucranianos fueron contratados por los servicios secretos rusos y ya están exigiendo a Bielorrusia la extradición de los sospechosos. Esta cadena de acontecimientos culmina con el ataque en San Petersburgo, Rusia, contra el embajador de Polonia, Krzysztof Krajewski, cuando llegó a la ciudad para reunirse con polacos que residen allí. Los polacos son percibidos casi como enemigos directos, y se incitó a esa pandilla contra el embajador. Y cabe señalar que la policía no hizo nada al respecto, simplemente observaba y de hecho se burlaba. No es simplemente un resultado lógico. Estoy segura de que este ataque fue completamente planeado y autorizado por las autoridades correspondientes, ya sea de San Petersburgo o tal vez incluso de Moscú. Un grupo agresivo de activistas rusos portaba pancartas con consignas antipolacas y antiucranianas y atacó al embajador por el hecho de que su país ayuda a Ucrania. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia declararon: al principio hubo insultos verbales, pero luego hubo un claro intento de usar la fuerza física, por lo que fue necesario que interviniera la seguridad del embajador. ¿Y ustedes qué opinan sobre estas situaciones que se han dado? Escriban su opinión en los comentarios. Denle like al video y sigan las principales noticias junto conmigo. Habrá más, nos vemos en el próximo reportaje.